Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días y bienvenidos a la clase de hoy. Este día vamos a estar meditando en el tema del teorema del seno y el teorema del coseno. Para ello vamos a hablar un poco de historia, y es que vamos a hablar acerca de el griego Eratóstenes de Alejandría. Este griego fue director de la biblioteca de Alejandría. Un día específico él leyó que a las 12 del mediodía de un cierto día el sol se proyectaba de manera directa sobre la superficie del fondo del pozo. Es decir, que cualquier columna que se encontrara acá no iba a proyectar ninguna sombra. Sin embargo, él observó que en Alejandría no sucedía lo mismo. Es decir, en Alejandría cualquier columna proyectaba una sombra pequeña, pero proyectaba una sombra a la misma hora y el mismo día. Entonces él dijo, ¿por qué en Siena no se proyecta sombra sobre los pilares, mientras que en Alejandría sí? La respuesta a la cual encontró en aquel momento era que la tierra era curva. De hecho, él calculó cuál era la circunferencia que se encontraba en aquel tiempo entre las ciudades y determinó que era de 39.375 kilómetros. En la actualidad se sabe que la Tierra tiene en esa zona ecuatorial una distancia de 40.076 kilómetros. Es decir, que Eratóstenes tuvo un error apenas del 0.18% aproximadamente. Un error bastante pequeño considerando la época y los aparatos tecnológicos con los que se contaba en ese momento. ¿Qué es lo que quiero concluir con esta pequeña historia? Bueno, de que la trigonometría desde tiempos antiguos viene haciendo aportes muy importantes a tantas ramas de diversos campos de estudio. Entonces nosotros en esta ocasión vamos a estudiar el teorema del seno y del coseno. Muy bien, para ello vamos a acudir a las siguientes dos definiciones. La definición número 1 dice así: un triángulo se dice oblicuo u oblicuángulo cuando no posee ningún ángulo de 90 grados. También es importante que un triángulo se dice que se encuentra resuelto si se conocen cada uno de sus tres lados, así como también cada uno de sus tres ángulos. Ya nosotros estamos familiarizados con la resolución de triángulos, rectángulos y también con sus aplicaciones. La mayoría de triángulos, esto es importante decirlo, la mayoría de triángulos no son rectángulos, sino que son oblicuángulos, es decir, que no tienen ningún ángulo recto, y por ello no se puede resolver inmediatamente por medio del teorema de Pitágoras o por medio de la aplicación de razones trigonométricas, pero de manera directa, sino que nosotros vamos a hacer uso de unas nuevas herramientas a las cuales vamos a llamar el teorema del seno y el teorema del coseno. Vamos entonces al primero de ellos, y este es el teorema del seno. Dice así: si en un triángulo oblicuángulo sus ángulos internos se denotan por A, B y C, las tres letras en mayúsculas, y sus tres respectivos lados opuestos por A, B y C, se cumplirá lo siguiente: A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B, y esto es igual a C sobre el seno de C. Mencionar que este es el triángulo, y cuando a lo que se refiere es que sus lados opuestos respectivamente es a esto. Si a este ángulo yo le llamé B, tengo que fijarme cuál es el lado que se opone al ángulo. El lado que se opone es el que se encuentra enfrente. Enfrente se encuentra este lado. Por tanto, este lado va a tener como nombre la misma letra, pero en minúscula, ¿sí? Lo mismo sucede con este ángulo. Este ángulo se llama A mayúscula. Me fijo quién está enfrente del ángulo. Voy. Hasta acá llegué. Este lado se encuentra enfrente de este ángulo A. Por tanto, este lado se va a llamar A minúscula. Del mismo modo para C, este es el ángulo C, enfrente del quien se encuentra este lado se va a llamar C, C minúscula, se va a cumplir esta igualdad. Muy bien, el teorema del coseno tiene exactamente la misma hipótesis, he cambiado un poco el triángulo, sin embargo observe usted que aquí está B y enfrente de él el que se opone es B minúscula, aquí está el ángulo A, enfrente de él quien se opone es A minúscula, y aquí está el ángulo C, quien se opone a él es el lado C con una letra C minúscula. Acá el teorema del seno lo que nos dice es esto: A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos el doble producto de B por C por el coseno de A, el ángulo A. Aquí es igual, solo que es con B. B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado menos 2 veces AC coseno de B, y finalmente C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B coseno de C. En los siguientes videos, y es que en la descripción de este video voy a estar dejando ejemplos
de aplicaciones del teorema del seno y del teorema del coseno. Los invito a estar pendientes del contenido de este canal para beneficiarse con dicho contenido. Hasta aquí con el video de hoy. Bendiciones.